Como ya lo sabemos, en muchos sentidos de la palabra, Marruecos llega por primera vez a lo que son las semifinales del Mundial. Y por supuesto quiero comentar un poco sobre el tema Marruecos, un poco sobre el tema subestimar a la mayoría de rivales, subestimar también pues a los jugadores también por no tener tanto caché. Y por supuesto lo principal, hablar sobre el tema del autobusazo. El tema del autobusazo yo lo había comentado ya desde antes, por ejemplo cuando jugamos contra el Inter, donde comentaba que bueno, que para mí el Barça no había jugado mal, porque después del partido, por ejemplo, contra el Inter de Milán, todo el mundo dijo que el Barça jugó mal, cosa con lo que yo evidentemente no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué se dice porque uno no genera nada, pero por supuesto si tienes en cuenta qué planteamiento también ha hecho el rival, el hecho de que tú no hayas concretado, pues no es necesariamente que hayas jugado mal. Siempre si juegas bien o juegas mal depende de qué lograste hacer de cara al planteamiento que te encontraste. Y por supuesto si tienes un autobusazo y no lograste concretar, pues sí, en instancias normales sería pues un mal partido, pero si tienes en cuenta el autobusazo, lo normal sería pues tener en cuenta y decir esto, bueno, pues se entiende por qué se hizo esto, de todos modos lo encontramos, lo buscamos, jugamos bien. Bueno, ya pasó contra el Barcelona, contra el Inter de Milán, y ahora ya ha pasado, yo creo que principalmente en el partido de España contra Marruecos, principalmente porque estamos hablando de que cuando España terminó eliminada hace cuestión de unos 3 4 días, pues prácticamente todo el mundo criticó y atacó más que nada a la selección española. Atacaron a Luis Enrique, salió unos como Fabio Capello que, bueno, pues ya está siendo bastante ventajista. Philip Lam otro tanto de lo mismo. El narrador en la tele que yo estaba escuchando, básicamente absolutamente a todos, pues criticando que España daba pases horizontales, que no tenía mucha profundidad. Y yo lo primero que me pregunto, sinceramente ante esto, y por supuesto no lo hago por ofender, pero yo lo primero que me pregunto, lo que digo a la hora de escuchar esta clase de comentarios es, bueno, pero esta gente que no está viendo fútbol o quiénes son los que dicen esto, que nunca han visto un equipo de juego de posesión. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salen esta clase de análisis sinceramente tan pobres? Bueno, por ejemplo, a España se le dijo que jugó mal contra Marruecos, principalmente porque no pudo concretar. Pero yo lo que me pregunto es, bueno, a esa gente que dice más básicamente esto, pues ¿qué quieren que haga España frente a un autobusazo así? Cabe aclarar que autobusazo lo digo pues informalmente para referirme a un planteamiento defensivo, pero hasta cierto punto también lo digo con un poquito de desprecio, porque a mí, yo lo he dejado claro que a mí no me gusta el fútbol defensivo. No es válido, es lícito, pero no me gustan los Cholos Simeone, los Inzaghi, los Mourinho. No me gusta sinceramente a mí el tema de los planteamientos defensivos, porque considero que se cargan el fútbol y básicamente es como jugar frontón contra una pared. Estás jugando tú solo y contra un muro y no sabes qué hacer. El asunto aquí es que como lo digo, yo digo autobusazo y lo quiero aclarar que para referirme a un planteamiento defensivo, pero hasta cierto punto también lo digo con un poquito de asco. No voy a ser, no voy a ser sincero. Entonces, como lo digo, España jugó contra un autobusazo y a toda la gente que decía eso, me pregunto es que ¿qué quiere que haga España delante de un autobusazo? Que no sé, que Pedri se quite a unos 8 o 9 jugadores, un remate de media distancia, que específicamente qué es lo que quieren que haga España. Bueno, Marruecos es una selección que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que el día de ayer echó a Portugal, prácticamente a Portugal con Cristiano, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rui Patricio, Diego Costa, Neves, Joao Félix, Cristiano Ronaldo, una maravilla de selección por plantilla. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que Marruecos los ha eliminado. España, que a diferencia de Portugal no tiene tan gran plantilla, pero sí como equipo es mejor. Y un equipo sin tanta plantilla y una plantilla sin mucho fútbol, pues los ha echado directamente.
Lo de Marruecos de momento está haciendo un mérito espectacular. Insisto en que no me gusta su fútbol defensivo y espero que Francia les meta pues una goliza, porque sería una tragedia, ¿no? Que un país random ganara un mundial y que se uniera a los 9 grandes. Y prácticamente yo creo que Francia podrá, pero va a tener muchos problemas. Ha echado a España, ha echado a Portugal en ronda de eliminación directa. Ha provocado también la caída de Bélgica y en parte su eliminación. Y por supuesto también Croacia no le ha ganado. O sea, prácticamente está logrando pues a base de cerrojazo y un portero que sabe actuar bastante bien en los penales, en su juego de amagues, y bueno, pues que es muy buen portero para los penaltis. De momento pues está logrando sacar todo esto adelante. Tiene muy buenos jugadores, ¿verdad? No nada más es puro cerrojazo, es que también tienen muy buenos jugadores, como por ejemplo lo es Amrabat, que de momento pues está, bueno, yo creo que siendo el jugador top y sensación. Está el jugador 8, que creo que se llama Unai, una cosa así. Está por ejemplo Hakimi, está pues también el portero, que no sé cómo se llama, pero es muy bueno. Ziyech, tiene muy buenos jugadores, línea por línea, por supuesto. Y en este caso el entrenador, pues tengo que reconocer que nunca había visto un partido de su equipo. Tengo entendido que tiene 3 meses más o menos en la selección marroquí, lo cual tiene un mérito todavía mayor. Y por supuesto que estamos hablando de que este entrenador, yo creo que tiene para lo que es el fútbol defensivo, yo creo que ha hecho un espectacular trabajo. Si hablamos tal vez de la faceta ofensiva, evidentemente no puedo decir la gran cosa, porque su equipo todo el tiempo se dedica a defender. Y por supuesto no sé qué decir, pero por supuesto para esa faceta defensiva yo creo que ha hecho un trabajo, se podría decir que bastante bueno, porque pues tú ves un equipo claramente replegado atrás, pero no tanto como por ejemplo lo haría Simeone, simplemente acumulando hombres, haciendo una chique de espacios. O sea, todo el tiempo básicamente es tener las líneas juntas, todo el tiempo por supuesto hacer una gran presión colectiva, un trabajo táctico. Digamos que es sí autobusazo, pero es muy a su estilo y es muy bien organizado, bastante agresivo, no tiene tanta peligrosidad a la contra, supongo que por la limitación de plantilla, pero para lo que es un fútbol defensivo se podría decir que está bien, está bastante bien, y yo diría que es incluso el autobusazo más pesadillesco que me he encontrado, porque por ejemplo el de Javier Aguirre considero que no fue tan duro. El de Inzaghi fue autobusazo también, autobusazo de los grandes, pero de todos yo creo que es de los mejores autobusazos que he visto. No sé si decir al nivel de aquellos equipos italianos de antaño, en los 80s, 90s, cuando pues prácticamente los equipos italianos se dedicaban a utilizar el catenaccio, y a golpe de eso, personalidad y contragolpe, pues vaya que sacaron bastante. No sé si decir que sí a ese nivel, pero claramente sí es un fútbol defensivo de bastante nivel. Y en parte me da curiosidad de qué sería capaz este entrenador si tuviese a jugadores pues un poquito más, pues ahora sí que un poquito más físicos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir por ejemplo los jugadores del Inter de Milán. Por ejemplo, jugadores como Bastoni, que bueno, jugadores físicos. Por ejemplo, pues podríamos decir incluso que Andrea Onana, ¿no? Que considero que es un portero también de un muy buen nivel. Jugadores de este tipo de características, considero que bueno, que sería interesante. Tal vez me da curiosidad qué trabajo podría hacer este entrenador, pero de momento pues no da la sensación evidentemente de que estén inconformes con él, y como lo digo, está haciendo un buen trabajo. Entonces, si tú tienes en cuenta todo esto, que por una parte el entrenador no sé de dónde realmente, pero pues ves que domina esa faceta de sobra de fútbol defensivo, de echarse atrás, donde básicamente no hay espacios y repliega muy bien. Hay una buena presión, posicionamiento y un maravilloso estado físico, ¿no? Porque no es fácil hacer eso, porque todo el tiempo tienes que estar detrás del balón. Y en cuanto a intensidad mental, eso puede también pesar, porque todo el tiempo tienes que estar concentrado, y de momento pues los jugadores lo están haciendo bien. Si tú tomas en cuenta todo esto, digamos que le toman todavía más mérito a Marruecos, y por ende a la hora de hacer un análisis de qué pasó por ejemplo contra España o con Portugal, todo lo que te podrías dar cuenta es que bueno, no es tanto que no hayan jugado mal, es decir, de mérito de estas selecciones. También se puede decir que en parte pues es totalmente mérito, en parte sí también, como por ejemplo lo está haciendo.
Entonces, no es tanto que las otras selecciones jueguen mal, sino que juega bien. Y aquí, bueno, defensivamente hablando, por supuesto. Para mí, como lo digo, no me gusta. Y el asunto aquí es que, por supuesto, tú te das cuenta de todo esto y los análisis que se hacen de, es que España toca por tocar. No, es que no tiene profundidad, no tiene uno contra uno. Es que le falta gol, ¿no? Es que le falta gol a esta selección. Es que no, es que se debería hacer otra cosa, se debería hacer un centro o una cosa, una que otra cosa. Evidentemente, cuando tú ves esto y escuchas esto, pues tú lo primero que piensas es, bueno, pero ¿qué clase de análisis son estos? Y como lo digo, realmente el tema de analizar es muy complicado a veces porque pues tienes que tomar una infinidad de cuestiones, de variables en cuenta, y por supuesto más si en este caso no eres entrenador profesional, como por ejemplo lo somos aquí. Si no eres entrenador profesional, no necesariamente tienes que ser entrenador profesional para poder tener hasta cierto punto de entendimiento del juego y digamos que hacer análisis, digamos que lo suficiente como para enjuiciar el rendimiento del propio equipo. Pero si uno se da cuenta de esto con esta capacidad de análisis, digamos que sí puede ser a veces bastante complicado, pero yo sinceramente a la hora de analizar considero que de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es primero que nada, por supuesto, lo que hace el equipo que está... bueno, los dos equipos, vamos a decir, iba a decir primero uno y después otro, no, realmente ver los dos equipos, porque por ejemplo, si una de las cosas que pasan cuando uno analiza algo de su propio equipo es que lo ve más desde la perspectiva de su propio equipo, es decir, si yo por ejemplo soy de la selección española y voy a hablar del partido contra Marruecos, yo más que nada lo que me voy a dedicar es a hablar de España, ¿no? Y no tanto de Marruecos, o si soy del Barça y juega contra el Chelsea, yo voy a hablar más del Barça que del Chelsea. Cuando en realidad eso es un error que muy frecuentemente se suele tomar en cuenta, ¿sí? Que tal vez quien está siendo protagonista, o tal vez no el equipo que está siendo protagonista, pero sí que es el equipo al que se está siguiendo, porque es el que se está viendo, pues generalmente es el equipo al que se le suele dar más profundidad y del que se suele hablar más, y por ende digamos que se suele centrar todo en él. Y digamos que si un equipo de este equipo que se le da seguimiento y tal, no termina, digamos que concretando las cosas, se puede terminar diciendo, bueno, pero es que mi equipo no jugó bien porque no concretó y tal. Bueno, pero ya has visto lo que ha hecho el otro rival. Si digamos que no concretó, pero tenía tiempo, tenía espacio, dependiendo del contexto, ¿no? Si tenía tiempo, si tenía espacio y tal, bueno, pues, oye, podremos ver qué es. Tal vez es efectividad, tal vez es problema de pegada, tal vez es que falta más uno contra uno, no lo sé, depende. Pero si digamos que no logró concretar, pero es un equipo que te está tirando todo un autobusazo atrás, y más aparte es un equipo que sí te domina el fútbol defensivo y tiene jugadores para ese estilo de juego, como en este caso considero que de momento lo ha sido Amrabat, pues oye, ¿qué quieres que haga el equipo? Magia no puede hacer. ¿Qué no has visto esta clase de equipos que se tiran atrás? Es partidos que infinidad de veces ya me ha tocado ver, y por supuesto hay que entender una cosa, y es que tengas a quien tengas, seas el equipo que seas y te enfrentes al equipo que te enfrentes, sea un equipo de top nivel mundial o sea un equipo de tercera división, siempre que te enfrentes a un equipo que te tira el cerrojazo, siempre va a ser muy complicado, aunque no te domine esa faceta. El simple hecho de acumular hombres atrás, a menos de que sea por juego aéreo, capacidad de asociación en espacio reducido, un regate, un tiro desde fuera del área, a menos de que sea una clase de estas cosas, algo de estas cosas, siempre va a ser muy complicado. Sí, entonces no solo es que no haya sido tanto de mérito de España, que para mí no lo fue. España pues hizo lo correcto, y por supuesto siempre también de las cosas que se suelen tener, digamos que para mí problemas a la hora de analizar, es que siempre se suele decir el concepto de jugar bien. Por ejemplo, ¿qué es jugar bien para un aficionado de juego de posesión? Como lo soy yo, que bueno, la selección española y el Barça juegan así. El jugar bien, por supuesto, es tener la posesión, dominar al rival, hacer ocasiones, llegar de bastante, no cometer pérdidas absurdas, replegar bien, todo, dominar básicamente lo máximo que se puede a la idea y desarrollarlo al 100%. Y en este caso, estamos hablando de que contra Marruecos lo hizo.
Pero por otra parte, Marruecos también lo hizo bien. ¿Por qué? Porque dentro de lo que para ellos es jugar bien, es decir, su propuesta de fútbol defensivo, lo hicieron espectacularmente bien. Entonces ambas selecciones jugaron bien. Debido a que tienen un estilo de juego opuesto, digamos que encajó perfectamente y ambos equipos se anularon. Uno domina mucho y el otro defiende mucho. Y el partido se queda en esa clase de cosas. Sí, para mí este es el análisis correcto. Y yo siempre he dicho, yo no soy el padre de la verdad absoluta ni soy el dueño de la palabra. Pero cuando tú ves esta clase de cosas dices, bueno, entonces ¿por qué necesariamente juzgarse o decirse que este equipo jugó mal? O que este equipo tal vez no lo hizo de la mejor manera cuando no estás tomando en cuenta al rival. Tal vez, por supuesto, Marruecos es una selección que no tiene mucho nombre histórico. De hecho, históricamente, pues a nivel de fútbol mundial, protagonizar mundiales no tiene la gran historia. Incluso actualmente sigue sin tener la gran historia, más que en este momento esta participación. Y claro, tú ves todo esto y dices, bueno, posiblemente sí, es un rival que no tiene mucho caché. Pero sobre el papel es un rival bastante complicado. Lo he comentado muchas veces que hoy en día a nivel de selecciones el fútbol está demasiado parejo. Todas las selecciones han tenido una evolución brutal. Lo he comentado que ya desde la pasada Eurocopa para mí venía siendo ya así. Porque por una parte estamos hablando de que por ejemplo Hungría con Alemania, Dinamarca que llegó hasta semifinales, lo hizo con Inglaterra. ¿Qué otra cosa? Pues Suiza, Suecia, Polonia, Grecia, Marruecos propiamente, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur. Sí, son selecciones que no son la gran cosa históricamente, pero son rivales bastante incómodos porque han tenido una gran evolución. Y eso, tal vez sumado a que hay ciertos rivales que futbolísticamente hablando no están del todo bien trabajados, siempre puede ser algo bastante complicado. Entonces, siempre esta clase de rivales se te van a complicar. Entonces, el hecho de que tal vez esté siendo tan destructivo con las críticas, o bueno, en este caso con España, es por una parte porque se quería echar a Luis Enrique, al final ya lo ha logrado esta gente. Por otra parte también porque, insisto, no están viendo lo que hizo Marruecos. Y por supuesto a la hora de también analizar, no solo es que no vean a Marruecos y lo hagan por esto, sino que también no se está teniendo en cuenta que la mayoría de rivales hoy en día son bastante complicados. Por ejemplo, voy a decir algo, es que hay partidos que a veces se pueden complicar menos irónicamente, ¿no? Por ejemplo, a España le vino mejor a Alemania, pudo jugar más, no tuvo tantos problemas ni complicaciones, pero contra Marruecos no. ¿Qué se supone entonces? ¿Que Marruecos es más que Alemania? No, Marruecos no es más que Alemania en ningún sentido de la palabra. Pero entonces, ¿por qué se le facilitó más a España contra Alemania? Bueno, pues porque Alemania claramente juega al ataque y España puede desplegar más su fútbol. Es decir, tiene Alemania un planteamiento que le conviene y que le viene más, se le encaja más a España para poder desplegar su fútbol. Ahora, ¿por qué Marruecos, por ejemplo, no? Bueno, pues por ejemplo contra Marruecos no pudo España desplegar totalmente. ¿Por qué? Porque su propuesta de fútbol defensivo pues propicia no encontrar muchas soluciones de pase, no encontrar los espacios o no poder crearlos de la mejor manera. Y en base a esto, sí que podríamos decir entonces que tal vez pues España se le complica más Marruecos e irónicamente le conviene más a Alemania, un rival de más nivel pero con más compatibilidad de propuestas para el ataque, y también para Alemania lo mismo, que un rival de menos nivel pero con una propuesta que sea incompatible, es decir, que se anulen opuestamente, es decir, tú dedícate a atacar, tú estás bien atacando con la posesión y yo me dedico a defender, yo estoy bien con la posesión. Bueno, pues claramente estamos hablando de que es esto. Entonces para mí se cometen muchos de estos errores a la hora de analizar. No darte cuenta de lo que se está haciendo en función de los planteamientos y no hablando de planteamientos así muy profundo tácticamente hablando. Es decir, que si yo creo que faltó mover a este jugador aquí, que poner a este por acá, porque no somos entrenadores. No, hablando de planteamiento de lo que se desarrolló en el partido. Sí, entonces para mí se comete un error a la hora de analizar un equipo, pero centrarse todo en un rival, es decir, o es mérito tuyo o es de mérito, nunca es mérito del rival. Y segundo, tenerse en cuenta que hoy en día, lo insisto, no son rivales fáciles porque también te dicen, ay, qué vergüenza, te echó Marruecos. ¿Quién es Marruecos? Bueno, pues quien no ha podido derrotar Croacia, que sacó a Brasil,
quien no ha podido derrotar Bélgica, que decepción y todo, pero sigue siendo el cuarto lugar del mundial con Hazard, que creo que ya se retiró de la selección belga, con Kevin De Bruyne, Courtois y demás. Y también ha sido quien ha echado a España, uno para mí de los favoritos, y también ha sido quien ha echado a Portugal con muchos de los mejores jugadores. Entonces estamos hablando de que también se suele demeritar mucho por el nombre, y claro, siempre se tiene que tomar en cuenta toda esta clase de cosas. Entonces yo a lo que voy es que se tiene que hacer un análisis lo suficientemente profundo como para analizar un partido, es decir, que no solo analizar todo en base a un equipo, sino que se trate también lo que ha hecho el otro equipo, y también entender que, bueno, si no logras concretar, depende, o sea, no todo partido donde no concretas y no haces ocasiones es un mal partido, depende de lo que te has visto. Sí, depende, si hubo un cerrojazo, oye, a ver, se entiende, no quieras hacer un fútbol de salón cuando te están tirando un autobusazo y no puedes claramente encontrar espacios. No sé, incluso al Barça de Guardiola, al de Luis Enrique se les ha complicado. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que no tienes que limitar al rival, que pero este es de segunda división, es que este está peleando el no descender. Sí, pero es que este rival ni siquiera tiene un mundial, ¿quién es? Sí, y claro, tener en cuenta todo esto como para hacer un correcto análisis. Entonces, de lo que quería hablar, un poquito el tema participación de Marruecos en este mundial que está siendo de momento histórica. Yo insisto que no me gusta su estilo de juego de fútbol defensivo, pero aún así está logrando llegar lejos. Hablar un poquito de eso, hablar también un poquito de cómo se tiene que analizar, y por supuesto entender que Marruecos es una selección complicada y que sí o sí se le va a complicar a todos. Yo creo que hasta a Francia, aunque eso sí, espero que Francia logre ya eliminarla de una vez. Entonces, quería hablar un poco de todo, de cómo analizar para mí, un poquito tema Marruecos, y por supuesto preguntar si ahora el hecho de que ahora Marruecos elimine a Portugal también es culpa de Luis Enrique. Sí, o sea, poner todo un poco en perspectiva. Poner en perspectiva que Marruecos no es un rival fácil, habla un poco de su participación y que siempre los autobusazos se van a hacer algo muy complicado. Entonces, pues bueno, es como yo lo veo simplemente. Sí, o sea, se tiene que tener en cuenta que para analizar tienes que ver que se ha concretado en función de lo que se ha encontrado ambos equipos. Sí, como para decir quién ha jugado mejor, o si no los dos jugaron bien. Para mí, tomando en cuenta el estilo de cada selección, para mí ambas jugaron bien, por eso se anularon mutuamente. Ya pues ninguna tuvo realmente gran ocasiones, y ya en penales pues sí que Marruecos fue mejor, y por eso de momento pues está llegando bastante lejos. Pero bueno, es simplemente mi opinión y como yo lo veo, que se tiene que hacer para mí un análisis más profundo y tener en cuenta todas estas cuestiones para no hacer un análisis incorrecto, o por lo menos no sin intenciones, con una mala fe. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal en mi manga también. Yo soy de FIFAs y nos vemos en el próximo video. Adiós.